reflexión de esta noche. Bien, Santiago, capítulo 1, 17 y 18. Nos quedamos en la predicación pasada en el versículo 16. Ahí fue que nos quedamos la última vez y pues quedó inconcluso el tema, la predicación, porque estábamos hablando de 4 aspectos del Señor que son muy importantes, que tenemos que tomar en cuenta y entender antes de explicar el 17 y el 18. Y habíamos estudiado lo que viene siendo la revelación progresiva, que viene siendo técnicamente, así de forma general, el conocimiento de la persona y obra de Dios que se va manifestando poco a poco, progresivamente, hasta que tengamos un conocimiento amplio de la persona y obra de Dios. Luego vimos la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia en su ser, en su persona, en su carácter. Él no cambia. Si bien Él responde de forma diferente, de acuerdo a cada circunstancia específica, pero Él en su ser, en su persona, en su carácter, no cambia en absoluto. Dicho sea de paso, ahorita que me acordé de la música, los que tengan sus celulares, por favor, les ruego por las misericordias del Señor que lo pongan en vibración y en silencio, para que no se vea la canción de la tusa aquí presente. Muy bien. Luego vimos la permisibilidad de Dios, que es parte de su soberanía. Dios permite cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano y punto. No vamos a discutir de ¿por qué lo tiene que permitir el Señor? Lo permite porque es soberano y punto. El día que estés ante su presencia, ve y discute con Él, no conmigo. Y como les dije, personas que no están de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, es porque no están de acuerdo con el Señor y tienen un problema. No es conmigo, es con la palabra del Señor, es con el autor de la palabra, que es Dios mismo. Y luego vimos el término de concurrencia de Dios, que técnicamente, a grosso modo, en términos generales, así en resumen, es que Dios hace que las cosas funcionen como Él lo ha establecido, y cada uno de nosotros es responsable de sus actos. A pesar de que Dios ha determinado todo de inicio a fin, Dios no se responsabiliza de tus actos. Es tu responsabilidad. Y Pablo es muy claro en Romanos, cuando la gente comienza a decir, bueno, pues si Dios no permite que yo crea, pues ¿por qué Dios va a querer juzgarme si Dios no lo está permitiendo? Porque Dios es Dios. Dios es soberano. Hay cosas que no podemos entender en su totalidad o en plenitud, pero la Biblia es claro y lo menciona. Claro, no con esa palabra técnica o teológica, pero está ahí presente, que Dios permite cosas, hace cosas, Él determina, Él selecciona, Él escoge, Él predestina. Él lo hace porque Él quiere, porque Él es soberano, y no lo vamos a discutir. Ya que entendemos esa parte, ahora el versículo 17 en Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Habíamos dicho que dádiva es lo que Dios ha dado, las bendiciones, las cosas buenas. Y don perfecto dijimos que era un regalo inmerecido. Es decir, todas las cosas buenas que Dios te ha dado, aún el regalo inmerecido, que es la gracia, es perfecto. Dios siempre da cosas perfectas. Dios nunca da cosas que sean imperfectas. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Isaías dice que Él lo creó perfecto. Isaías dice que Él no lo hizo desordenado, lo creó perfecto. Pero Génesis nos menciona que estaba vacía y desordenada. Bueno, para aquellas personas que en algún momento han estudiado la teoría de la brecha o la teoría del gap, lo pueden seguir revisando y analizando. Hay personas que creen en la teoría del caos original, otras teorías. Yo en lo personal, y quiero suponer que también muchos de ustedes, creemos en la teoría de la brecha, en el que hubo un momento que todo fue perfecto, pero algo ocurrió que hizo que la creación fuese desordenada y Dios tuvo que acomodar la creación para que el hombre pudiese habitarla. Hasta ahí en términos generales. Y luego dice que desciende de lo alto, del Padre de las luces.
hasta aquí fue donde nos quedamos y vamos a estudiar estas secciones en adelante para entender a qué se refiere Santiago, uniéndolo con los versículos anteriores para que tengamos el mensaje más claro. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gloria a tu nombre. Sean tus palabras en mis labios. Seas tú, mi Señor, quien ilumine nuestros entendimientos por medio de tu Santo Espíritu. Haga los corazones sensibles a tu voz. Quienes estén en camino, quieras traerlos con bien para que unánimes podamos alabar, glorificar tu nombre y conocer más acerca de tu persona y tu maravillosa obra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, sección del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni variación de sombra. La frase o la expresión Padre de las Luces es un antiguo título judío que se le adjudicaba a Dios para referirse a Él como creador. Qué interesante que ahora Santiago comienza a estar metiendo ahora a Dios, comparándolo con la creación, Él como creador y los astros y las personas como criaturas. Es algo muy interesante. Entonces, comienza a meter dos cosas Santiago. Aquí puede haber dos interpretaciones muy interesantes. Primero, como Padre de las Luces, como creador. Y también como Padre de las Luces, como fuente de todo bien. La palabra Padre, tengan en cuenta que en nuestro español, la palabra Padre es una persona, pues, que, ¿cómo explicarlo? Que es mi papá, que me engendró, ¿sí? Pero en otras definiciones, de acuerdo a los diccionarios, la palabra padre se refiere a una persona que es un autor, a una persona que es un creador de algo, una persona que es fuente o que inició algo. Por ejemplo, se dice que el que comenzó, ¿cómo se llama este compa? El que hizo de la contabilidad. Ya se me olvidó su nombre. Pero dicen, no, bueno, el padre de la patria. ¿Quién es a quien le adjudican el padre de la patria? Miguel Hidalgo, perfecto. Y no es que él engendró la patria, sino que él inició algo, empezó a movilizarlo, de él partió algo. Entonces, en este caso, tenemos como Padre de las Luces que él inició algo. ¿Qué fue lo que inició? Y como comienza a hablar de mudanzas y variaciones, eso es lo muy interesante que vamos a analizar, entonces comienza a hablar acerca de la posición de creador. Pero también, no solamente como posición de creador, sino como posición de que Dios es fuente, origen de todo bien, de toda bondad, de todo lo que es bueno. De Dios no puede salir nada malo porque en Dios no hay pecado. El hombre peca porque el hombre es pecador. Y el hombre es pecador porque en el hombre hay pecado. Dios no peca porque Dios no es pecador. Dios no es pecador porque en Dios no existe el pecado. Es muy importante que entendamos eso. Ahora vamos a analizar estas dos interpretaciones que les mencioné desde el punto de vista como creador y desde el punto de vista como origen y fuente de todo bien. Pero antes de analizar esto, hay que entender dos palabras muy importantes: astronomía y astrología. Es para mi primo, para que lo lance. La palabra astronomía y astrología. Vamos a, por favor, a entender qué son estas palabras. Astronomía. La palabra astronomía es la ciencia que estudia los astros, la luna, el sol, los planetas, los cometas, todo lo que tenga que ver con cuerpos celestiales, todo lo que esté en el espacio exterior. Eso es la astronomía. ¿Y qué es lo que estudia en sí? Sus posiciones, sus fenómenos, sus cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a analizar la astrología. La astrología estudia lo mismo que la astronomía, solamente con una pequeña y gran diferencia. La astrología
estudia lo mismo que la astronomía, solamente con la creencia de que los cuerpos celestes influyen de alguna manera en la personalidad y en las decisiones del hombre. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces que el hombre es de Marte y que la mujer es ¿de qué? De Venus. Y dicen que de acuerdo a la posición de Marte, el hombre se comporta de una forma. Y que de acuerdo a la posición de Venus, la mujer se comporta de una forma. Pero eso tiene nada que ver. Nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestra personalidad no tiene nada que ver con lo que hagan los astros. No tiene nada que ver cómo esté alineado Neptuno ni Plutón. No tiene nada que ver ni siquiera, vamos a llamarlo signo zodiacal, porque es una burrada, es una vacilada. Entonces, en términos sencillos, la astrología estudia lo que viene siendo los horóscopos, en pocas palabras. Mientras que la astronomía solamente estudia los cambios, fenómenos, posiciones y otras cosas de los cuerpos celestes. Nada que ver con el hombre. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Ahí vamos a ver. Vamos a ver la primera interpretación como Dios como creador, que es el Padre de las luces. ¿Cuáles luces? Las luces que tenemos a nuestro entorno, que están fuera de esta esfera de la Tierra, que son las estrellas, la luna, el sol, los planetas, los cometas, los meteoritos, los asteroides, etc. Entonces, esta referencia que está haciendo Santiago como Dios de las luces es como creador de los astros. ¿Pero por qué? Porque comienza ahora a utilizar las siguientes palabras que dice en el versículo 17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a explicar qué significa o qué es eso de no hay mudanza. Muy bien, ya sonó. Ok, la expresión no hay mudanza. La expresión no hay mudanza significa literalmente no hay paralaje. Escúchelo bien. La palabra mudanza se refiere literalmente con no hay paralaje. ¿Y qué significa la palabra paralaje? Significa en términos sencillos que los astros no tienen cambios, no tienen fenómenos. Perdón, que los astros tienen cambios, que tienen fenómenos y tienen otras cosas. Entonces, cuando dice aquí que en Dios no hay mudanza, se refiere que no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio en Dios? Porque Dios es inmutable. Los únicos que tienen cambio son los astros, son los cuerpos celestes. Incluso todo lo que tiene en común la creación de Dios es una cosa. Y lo único que tiene en común toda la creación es el cambio. Eso es lo único que tiene todo en común, el cambio. El hombre cambia, la mujer cambia, los perros cambian, los gatos cambian, las plantas, los astros, el sol, la luna, todo está en un proceso de cambio. Dios no cambia. Cuando hablamos del ser de Dios, se dice que Dios es. Pero cuando hablamos del ser del hombre, se dice que el hombre está llegando a ser. ¿Pero qué está llegando a ser el hombre? No lo sabemos. Al menos humanamente hablando, no lo sabemos. Pero el hombre siempre tiene una meta fija en algo. Y esa meta fija que se traza el hombre, siempre hay un cambio. Cambio quizás en su personalidad, cambio quizás en su peso, en su estatura, quizás con cuestiones financieras. Siempre hay un cambio en el hombre. Mientras que Dios no cambia. Él es completamente inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios no cambia en absoluto. Y eso lo vimos con el término de la inmutabilidad de Dios. Por eso era necesario que comprendiéramos la inmutabilidad de Dios para poder entrar de lleno a estas cosas que Santiago está mencionando. ¡Qué impresionante! En Dios no hay paralaje, no hay cambio.
Solamente los cuerpos celestiales, solamente la creación está en constante cambio. Dios es el mismo. ¡Qué maravilla! Imagínense que tengamos un Dios que se la pasa cambiando constantemente. Imagínense, una persona que cambia constantemente es una persona del cual yo no puedo poner mi confianza. Porque hoy puede decir, ¿sabes qué? Dirían los patrones de la empresa, mañana tienes vacaciones. Luego dices, perfecto, no tengo vacaciones. Y luego te llama y te dice, oye, ¿por qué no venís a trabajar? Y tú le dices, porque usted me dijo que no tengo vacaciones. No es cierto, no dije nada de eso. No hay nada por escrito, nada firmado, no, vente. Y tú, pues, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento cambió? Porque es una criatura. Las criaturas están en constante cambio. Dios no es así. Eso es lo impresionante. Imagínense que Dios diga, eres salvo porque yo te di la salvación. Y luego tú, gloria al Señor, gloria a tu nombre, soy salvo. Luego diga, no, sabes que ya no. ¿Por qué? Porque no quiero. O sea, ¿qué confianza, qué certeza voy a tener de un Dios que no es firme, que cambia constantemente? Ninguna, ninguna. Pero lo interesante es esto. Confiamos en las personas, confiamos en los hombres que cambian constantemente, pero al hombre le cuesta confiar en un Dios que nunca cambia. Eso es lo interesante. Puedo poner mi confianza, por ejemplo, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, en Eliezer. Y Eliezer es tan volátil que ahora sí sigo confiando en él. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Pero cuando Dios me dice, oye, tranquilo, no temas, te doy la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pasa contigo hay un propósito. Y uno se desespera diciendo, pero Señor, pero esto, pero aquello. Nos afanamos. Cuando en realidad, si es un Dios que nunca cambia, debería haber una perfecta confianza en Él. Eso es lo increíble. Pero lamentablemente somos humanos con una naturaleza caída, que tenemos pecado en nosotros y que el pecado se opone a lo que es de Dios. Pero gloria al Señor que realmente por su gracia y su misericordia nos dio la salvación. Y a pesar de que somos inconstantemente volátiles, el Señor tiene paciencia, mucha, de nosotros. Uy, si yo les contara cuántas cosas he hecho. Claro, no se trata de comparar, ay, quién gana más, ¿no? O sea, no se trata de competir quién es más terco que los demás. Simplemente celebrar que a pesar de nuestra terquedad, necedad, de nuestra inconstancia, de nuestra inestabilidad, Dios nos tiene mucha paciencia y nos ama mucho. Continuemos. Entonces ya vimos que lo que tiene en común toda la creación es el cambio. Entonces en Dios no hay cambio. Entonces esto es un énfasis de Santiago diciendo, hey, Dios no es como tú, Dios no es como los astros, Dios no es como la creación, porque Él es el creador, Él es inmutable. Está enfatizando Santiago. Amén. Perfecto. Ahora vamos a analizar la siguiente expresión que dice, ¿dónde me quedé? Sí, dice, no, ni sombra de variación. ¿Qué significa esa parte de sombra de variación? Bueno, quizás habrá personas que digan, bueno, si estás hablando de astros y cambios, ya sé a qué te refieres. Quizás hay algunos que sí. Quizás hay algunos que digan, cuéntamelo, dímelo. Ahí te va. Ni sombra de variación. Literalmente significa sombra de giro o sombra proyectada. En pocas palabras, eclipses. En pocas palabras. En Dios no hay eclipses. No hay nada que pueda eclipsar o tapar la luz de Dios. Nada. No hay nada, no existe nada que pueda obstruir la luz de Dios. La luz de Dios es tan inmensa que si tú pretendes taparla, tú solamente eres un punto. Es más, ni siquiera eres un punto, eres algo insignificante.
No existe nada que pueda obstruir a Dios, nada. Y en Dios no hay eclipses. No es como los astros que un día decimos, bueno, pues la luna no está llena hoy, tiene cuarto o media, no sé cómo le llaman, la verdad no lo sé de memoria. Y luego pasa 15 días y de pronto ya está completamente eclipsada la luna. Y dices, bueno, pues ya está eclipsada la luna. Pues Dios no es así. Dios no se eclipsa, porque Dios no está sujeto al cambio. Nuevamente, Santiago está enfatizando, Dios no cambia como los astros. Dios no se eclipsa como los astros. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo, no cambia. Él es el eterno, inmutable Dios. No cambia. Así que no te pongas a estar pensando de que es que Dios ya cambió. No, no ha cambiado. Es el mismo. Su plan sigue siendo el mismo. La gracia para todo aquel que en Él cree. Salvación suficiente para el hombre. Qué interesante. Entonces, Dios no cambia. Dios no está en constante cambio. Dios no se eclipsa. Qué maravilloso. Esto debe ser suficiente como para que tengamos una confianza plena y perfecta en el Señor. Completamente, rotundamente. Ahora, ¿qué con esto? De que Dios no cambia y que Dios no se eclipsa. ¿Y qué tiene que ver esto con los astros? ¿Y qué tiene esto que ver con Dios? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Ok. Si revisamos los versículos anteriores, que viene siendo el 13, dice ya, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo intenso es atraído y seducido. Si aterrizamos esto con lo que tenemos acá, en pocas palabras está diciendo Santiago, Dios no tiene nada que ver con tus fracasos, no tiene nada que ver con tus caídas, no tiene nada que ver con los pecados que tú haces, y tampoco los astros. Los astros, la posición en que se encuentran los astros, ni tu horóscopo, ni tu signo zodiacal tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con lo que tú pecas. No tiene nada que ver. Deja de echarle la culpa a las circunstancias, deja de culpar al mismo diablo, porque hasta el mismo diablo es inocente de las cosas. Nos la pasamos culpando al diablo de las cosas que pasan y el diablo está en Egipto y el diablo, oye, pero yo no hice nada. Me echan a mí la culpa y yo estoy en Egipto, aquí tentando a otra persona. Incluso, ni que fueras tan importante como para que el mismo diablo venga a tentarte. O sea, el mismo diablo vino a tentar a Jesús porque Él sí era importante. Entonces, ni Dios, ni los astros, nada influye, nada tiene que ver con tus decisiones. Lo que tú hagas, ser responsable. Dios nos hizo seres morales. Recuerden que la palabra moral significa que uno es responsable de sus actos. Y la conciencia es la capacidad que tiene el hombre de decidir moralmente. Entonces, cada uno es responsable de las decisiones que uno hace. No tiene nada que ver Dios, ni los astros, ni los horóscopos, ni tu vecino, ni tu gato. Así que aquí Santiago está enfatizando, tú eres responsable. Son tus deseos intensos. Concupiscencia significa deseo intenso, por si no se acordaron. Segunda interpretación, desde el punto de vista de que de Dios proviene todo lo que es bueno, todo lo que es bondad y todo lo que es maravilloso. Dios es bueno, es tan bueno que de Dios nunca, jamás saldrá lo malo, ni oscuridad,
ni las tinieblas. Nada. Acompáñenme por favor a ver 1 de Juan 1.5. 1 de Juan 1.5. Ay. 1 de Juan 1.5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay pecado. Como les dije, el hombre peca porque es pecador, y el hombre es pecador porque en el hombre hay pecado. Dios no peca porque Dios no es pecador. Dios no es pecador porque en Dios no existe el pecado. Entonces, de Dios solamente va a salir lo que es bueno. Solamente. Y nuevamente, Santiago dice: qué absurdo es que tú digas que Dios es responsable de tus pecados. Santiago está enfatizando nuevamente: no más date cuenta, hermano, amado, qué tan absurdo es que tú digas que Dios es responsable y culpable de lo que tú haces. Qué absurdo. Y es tan absurdo porque muchas e incontables veces queremos medir, queremos limitar y queremos poner a Dios bajo términos de nuestra humanidad. O bajamos a Dios a nivel del hombre, o subimos al hombre a nivel de Dios. Las leyes del hombre dicen que tanto el que planea como el que ejecuta son culpables. Eso no aplica con Dios, de ninguna manera. La justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios. Y si el hombre juzga de una manera, Dios va a juzgar al hombre de acuerdo a la manera de Dios, no de acuerdo a la manera del hombre. Así que cada uno es responsable de sus decisiones. Continuamos entonces en el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a analizar este versículo. Ya que ahora Santiago nos dio una bofetada tremenda y nos dijo: tú eres responsable. Ahora trae algo hermoso y sublime. Santiago está recalcando y sigue recalcando que Dios de ninguna manera es responsable ni directa, tampoco indirectamente de lo que tú hagas. Dios ha ordenado cosas, sí, pero también ha permitido cosas, por supuesto. ¿Se le va de su control? De ninguna manera. Dios tiene control de todo. Y humanamente hablando, lo que debo decir es que es injusto. No, no es injusto, porque Dios es soberano. Una vez estaba platicando con una compañera y me decía: es que yo no puedo entender por qué Dios elige a unos y por qué escoge y por qué a otros no los elige. Y le dije: te voy a poner con este ejemplo muy fácil. Supongamos que estamos jugando fútbol. La verdad, soy pésimo para el fútbol. Ahora vamos a suponer que hay 20 chavillos. Bueno, 22. Estás tú, estoy yo. Y 10 más. Y para que armemos la cascarita, te voy a decir que tú escojas a 10. Y tú vas a escoger 10 que tú quieras. Y no te voy a preguntar por qué. Tú solamente los escogiste y ya. Es lo mismo con Dios. Dios nos escogió. No porque viera algo bueno en nosotros, no porque viera algo capaz en nosotros. Al contrario, la misma Biblia dice que Dios escogió de lo peor, de lo más necio y de lo más débil del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. El hecho de que seamos elegidos por Dios, qué maravilla y qué bendición. Eso muestra mi completa y total y rotunda incapacidad de que por mí mismo ponga mi mirada en Dios. Yo por mí mismo no podría.
Jamás. Pero Dios vino y me escogió. ¿Tenemos una enorme responsabilidad con eso? Por supuesto que también que sí. Pero continuemos. Ahora Santiago comienza a hablar acerca de la salvación. La vida nueva en Cristo es una vida santa que imita a Cristo. La vida nueva en Cristo es una vida santa que imita a Cristo. El nuevo nacimiento se refiere a que el hombre posee completamente algo nuevo, una naturaleza nueva. Y esa naturaleza nueva no trae pecado, es incapaz de pecar. Y te vas a preguntar, bueno, si tú dices que la naturaleza nueva es incapaz de pecar, ¿por qué sigo pecando? Porque todavía tienes tu vieja naturaleza. Recuerda que el hombre, a pesar de que tiene nueva naturaleza, aún tiene esa lucha constante con la vieja naturaleza. Entonces lo que peca es la vieja, pero el que glorifica a Dios es la nueva. Qué interesante. Como el hombre, el problema que tiene es interior, porque en el hombre está dentro el pecado, la solución debe ser desde raíz, en el interior. No existe, escúchalo bien, no existe ningún ritual, ni ceremonia, ni siquiera una profesión, ni siquiera porque tú digas, es que ya hice la oración de salvación. No. No es así. La salvación no es así. Tiene que haber un cambio real. Uno no puede llegar a ser justificado por sus obras. Recuerde, nadie, no existe hombre que pueda ser justificado por sus obras. Ahora, si tú me dices, claro que sí se puede, bueno, tienes toda la razón. Te voy a dar la razón. ¿Sabes por qué? Porque no es obra mía, es la obra de Cristo. Si es verdad que somos salvos por obras, pero no es mi obra, es la obra de Cristo que es transferida a mí, que es impuesta en mí. No mi obra, la obra de Cristo. Ahora vamos a ir analizando los versículos. Dice acá, Él de su voluntad. Escuchen bien, Dios no está, ni estaba, ni estará obligado a salvarte. Escúchalo bien, hay gente que se atribuye diciendo, es que Dios tiene que salvarme porque soy su criatura. No es cierto. Así como el hombre decide hacer ciertas cosas porque es la voluntad del hombre, también Dios decide hacer cosas. Pero repito, no pretendamos bajar a Dios a nivel del hombre para someterlo a las leyes y razonamientos del hombre, porque Dios es algo completamente diferente al hombre. No tiene nada que ver Dios con lo que hagamos, lo pensemos o lo que hemos fijado. No tiene nada que ver. Dios no estaba obligado a salvarnos. Él lo hizo ¿qué dice acá el versículo? De su voluntad. A Él le nació hacerlo así. ¿Por qué? Porque quiso y punto. No te pongas a discutir conmigo porque yo no soy quien salva. Si tienes un problema tremendo con esto de que por qué Dios a unos sí y a otros no, cuando te mueras y estés ante su presencia, ve y quéjate con Él. No te quejes conmigo porque yo solamente soy un siervo, un consiervo tuyo. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no influyo en tu salvación. Es Dios que hace todo. Dios hace todo respecto a la salvación. El hombre no hace nada. Hay gente que dice, no, es que yo decidí salvarme. No, tú no decidiste salvarte. Fue Dios quien te salvó. Es que yo escogí a Dios. No, no es cierto. La Biblia misma dice que nadie busca a Dios. Todos son pecadores. Todos se han apartado. No hay quien haga lo bueno. Date cuenta de esa condición. Así que Dios de su voluntad, porque Él quiso, nos salvó. Y dice acá que nos hizo nacer. Es la regeneración. Nos dio un nuevo nacimiento. Él de su voluntad, porque así lo quiso, nos dio un nuevo nacimiento. Y luego dice aquí, nos hizo nacer por la palabra
de verdad. Bien, esta palabra de verdad es el instrumento que usa Dios por medio del Espíritu Santo para mostrarnos a Cristo Jesús y llevarnos a los pies de Cristo Jesús con un corazón arrepentido y con un corazón de fe. Y todo ese proceso no corresponde tampoco al hombre. Le corresponde completamente a Dios. Dios es quien ilumina el entendimiento del hombre pecador. Dios es también quien da el arrepentimiento al hombre pecador. Es Dios también que da la fe al hombre pecador para que crea en Cristo Jesús. Es Dios también que le da la salvación. Es Dios también que da el nuevo nacimiento. Es Dios también que te santifica. Es Dios también que hace todo. El hombre no hace nada. Entonces no vengas a decirme que el hombre hace algo porque no hace nada. Lo único que hace el hombre y que le compete es obedecer a Dios. ¿En qué? Lo que Dios te diga. Aquí está. Aquí está su verdad. Eso es todo. Qué impresionante. Qué impresionante. Wow. Y por último, para terminar acá, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, vamos a entender primero qué es eso de primicias. Tenemos al menos dos cosas respecto a las primicias. Primero, las primicias era lo primero y lo mejor de una cosecha que estaba pues brotando. Pero esas primicias es un indicador de cómo vendrá la cosecha posterior. Por ejemplo, en los elotes, que aquí abunda mucho el elote. Si yo recojo, por ejemplo, 10 de esas mazorquitas, o no sé cómo le digan, pero 10 elotes, sí, 10 elotes. Agarro 10 elotes y veo que están grandes, están hermosas, jugosas. Eso para mí es un indicador de que la demás cosecha que viene detrás de esos 10 elotes va a ser así también. Entonces, ¿qué con esto? Bien, en esta epístola, Santiago le estaba escribiendo a los judeocristianos. Recuerde que la primera iglesia cristiana comenzó primeramente con los judíos, no con los católicos romanos, con los judíos. Los católicos fueron posterior, hasta el 313 después de Cristo con Constantino. Aquí comenzó con los judeocristianos. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Ustedes, escuchen bien, hermanos judeocristianos, son los primeros cristianos de esta dispensación nueva que está comenzando y por lo tanto ustedes deben ser ese modelo de cómo van a venir los demás cristianos en pos de ustedes. Entonces nosotros seguimos siendo primicias también y habrá gente que viene detrás de nosotros que también deben, se supone, imitar esa conducta y carácter de Cristo Jesús. ¡Wow! Otra referencia con respecto a primicias. Las primicias era lo que se le ofrecía a Dios en gratitud y que era algo que le pertenecía exclusivamente a Dios. En pocas palabras, todos los cristianos de la edad de la iglesia le pertenece a Dios. Todos. Absolutamente. Desde el día del descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, toda esta gente cristiana le pertenece a Dios. Y por supuesto también los santos del Antiguo Testamento, pero estamos aterrizando esto solamente con la iglesia. No vamos a meternos con otras dispensaciones ni con otras cosas, solamente con los creyentes cristianos. Entonces, qué interesante que como dice, Él de su voluntad, porque Dios así le nació, nos hizo nacer, dar un nuevo nacimiento por la palabra de verdad, usando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seamos primicias, indicador de los demás cristianos que vienen tras nosotros. ¡Wow! Impresionante. Qué hermoso y qué bello es esto. Para terminar, qué hermosa manera de enfatizar y afirmar que Dios nunca
es responsable de tus males. Dios no es responsable de tus decisiones en absoluto, jamás. Son decisiones tuyas. El hecho de que Dios haya incluso determinado tus decisiones, eso no significa que sean una ficción. Son completamente reales y verdaderas tus decisiones. Si durante las pruebas, escúchalo bien mi hermano, si durante las pruebas que estás teniendo, el enemigo te distorsiona la verdad de que Dios es responsable de lo que tú hiciste y aún causante de los estragos que tú estás padeciendo, recuerda, Dios no es responsable de tus actos, eres tú. Tampoco los astros, eres tú. Tampoco el diablo, eres tú. Tampoco el pastor, ni el gato, ni tu suegra, ni tu suegro, eres tú. Tú eres responsable de tus decisiones. No culpes a otros de tu condición. Mientras que la psicología moderna defiende muchísimo al hombre diciendo, si eres alcohólico, es porque seguramente tu papá era alcohólico y por eso es que tú eres así, porque influyó tu papá en ti. Pero la neutética, que viene siendo lo correcto, lo que dice la palabra del Señor, es que cada uno es responsable de sus decisiones. No tiene nada que ver el alcoholismo de tu papá, no tiene nada que ver que hayan abusado de ti sexualmente de pequeño, no tiene nada que ver con que el pastor sea un nefasto o un lobo rapaz, no tiene nada que ver porque tú seas pobre o prieto, no tiene nada que ver con eso. Cada uno es responsable. Uno peca porque decide pecar. Así de sencillo. Así que no olvides que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no se eclipsa. Eres el mismo hoy, ayer, mañana, por los siglos. Y nunca olvides esa salvación tan grande que Dios te ha concedido de su voluntad. No porque tú quisiste, no porque tú decidiste, porque Dios así lo quiso dártelo. Ni tú ni yo jamás podremos pagar esa deuda que el Señor nos ha dado de la salvación. Nunca podremos. Es Dios quien lo da. Es Dios quien da siempre lo mejor, siempre lo bueno. Toda dádiva y don perfecto viene de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Nadie como tú quien haga las cosas bellas, maravillosas. Señor mío, gracias por esa salvación tan grande y porque también recalcas que el hombre siempre será culpable de sus decisiones pecaminosas que haga. Gracias, Señor mío, por darnos esta salvación, porque nosotros no podríamos jamás, nunca, con nuestras propias fuerzas, poner nuestros ojos en ti. Gracias por llegar en el momento justo, propicio, para enviar a tu Hijo Jesucristo y para que podamos alcanzar la salvación por gracia y misericordia tuya. Señor mío, danos guía, dirección, sabiduría y un corazón entendido, para que nuestras decisiones sean de tu agrado, conforme a tu voluntad, y que glorifique y honre tu precioso nombre. Ayúdanos en todo momento, Señor mío, a vivir en pureza y en santidad, porque nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Y haz que nuestros corazones odien el pecado y les duela el pecar. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén.